Bueno, muy bien. Bueno, ¿alguno pudo pensar la pregunta que dejé pendiente antes de que se cortara la clase? Sí, ¿qué sistema electoral podrías elegir para tener, creo que era mayor participación de partidos? Exacto, sí. ¿No era que vos tenías que para eso bajar la posibilidad de menor cantidad de participantes por partido, el piso, Bueno, para ahora, que presenten las listas y para que también se presenten el como umbral va a jugar un partido, papel el importante. umbral? El umbral va a jugar un papel importante. Pero antes de llegar al umbral, cuando ustedes eligen el sistema de partidos, en este caso los políticos italianos eligieron el sistema de partidos, el sistema electoral, perdón, cuando lo eligieron, pensaron entonces, como decíamos, en esta dicotomía que decíamos antes, entre participación y gobernabilidad. Los sistemas más participativos o las fórmulas electorales más participativas, para ser más preciso, son las de representación proporcional. Y las formas menos participativas y por lo tanto que favorecen más la gobernabilidad son las fórmulas mayoritarias. ¿Se acuerdan que las fórmulas de representación proporcional tenían como principal característica que eran más fieles, digamos, a lo que decía específicamente el voto de los ciudadanos? Es decir, si se votaron 10 partidos, esos 10 partidos probablemente estén representados en el Parlamento. En cambio, en las fórmulas mayoritarias, el que ganaba la elección se llevaba todos los cargos en disputa. ¿Sí? Generalmente, nosotros habíamos visto que las fórmulas mayoritarias, perdón, suelen maridar mejor con circunscripciones uninominales, es decir, distritos en los cuales se elige un solo cargo. Sin embargo, hay algunos casos en los cuales las fórmulas mayoritarias suelen eh, vincularse a circunscripciones plurinominales. En esos casos, fíjense que, por ejemplo, si hay que elegir 10 diputados y hay una fórmula mayoritaria, por lo tanto, vamos a tener como principal característica que el partido que gane es a llevar los 10 diputados. Entonces, fíjense que el resultado de esa elección es mucho menos participativo, porque si nosotros en ese mismo distrito hubiésemos utilizado un sistema de representación proporcional en lugar de un sistema mayoritario, probablemente en lugar de tener un solo partido representado, es decir, un solo ganador, hubiésemos tenido de esos 10 diputados, no sé, 4 de un partido, 3 de otro, 2 de otro y uno de un cuarto. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros queremos lograr una mayor participación, es decir, más partidos representados en el Congreso, vamos a ir hacia un sistema más proporcional. Y cuando queramos ir hacia una situación de mayor gobernabilidad, vamos a ir hacia un sistema más mayoritario. Fíjense ustedes que nosotros lo veíamos con otros casos, sacando el italiano. Lo veíamos en el caso británico. El caso británico es el caso donde hay una mayor gobernabilidad. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos de hecho dicho que era un sistema que funcionaba de manera muy parecida a un presidencialismo? Y justamente es porque su sistema electoral es un sistema mayoritario, ¿sí? Donde el que gana se lleva todos los cargos en disputa, ¿sí? ¿Se entiende esta dicotomía entre gobernabilidad y participación? ¿Sí o no? Sí, sí, Facu. Bien, bueno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora sí en el caso italiano? Nosotros no, en realidad, los políticos italianos toman esta situación de fuerte inestabilidad que tenía como, en su expresión en términos de sistema electoral, tenía justamente un sistema totalmente proporcional, y tratan de modificar en el año 2017 este sistema electoral orientándolo hacia una situación más parecida a un sistema mayoritario. Pero no lo hacen de manera directa, es decir, no es que pasan de un sistema proporcional a un sistema mayoritario, sino que elaboran un sistema mixto, más parecido, como mencionamos anteriormente, al sistema alemán, en el cual acá también nos vamos a encontrar, en el caso italiano, una boleta en la cual tenemos un sector dedicado a una serie de circunscripciones plurinominales en el cual los partidos presentan una lista y se eligen una serie de diputados a través del método de representación proporcional.
Mientras que en la otra parte de la boleta nos encontramos con candidatos únicos que se eligen con el método de sistema mayoritario. ¿Sí? Entonces tenemos un sistema mixto a partir del 2017, en el cual, como le decíamos, se mezcla un sistema de representación proporcional y un sistema mayoritario. Entonces, ¿qué ocurre con eso en la práctica? Nosotros lo que vamos a tener en esa primera elección en la cual se aplica en el año 2018, que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado se va a aplicar este sistema mixto, en el cual 2/3 de los escaños o de los cargos del Parlamento se eligen por representación proporcional y el tercio restante queda destinado a su elección por mayoría simple. Con lo cual, vamos a tener circunscripciones plurinominales y al mismo tiempo circunscripciones uninominales. ¿Sí? Lo interesante de este sistema electoral es que el votante italiano tiene, cuando elige a uno de los dos sectores, por ejemplo, cuando elige en el margen izquierdo a las circunscripciones plurinominales, elige una lista de diputados, el, por lo tanto elige un partido, el candidato uninominal que es elegido o apoyado por ese partido resulta también votado. ¿Sí? Es decir, el votante italiano vota una sola vez, pero emite dos votos. Uno por una lista y al mismo tiempo uno por un candidato en circunscripción uninominal. ¿Sí? Entonces, ¿qué suele ocurrir cuando vos metés en una misma boleta un sistema mixto en el cual hay un componente proporcional y un componente mayoritario? Perdón, Sí, perdón, perdón, Facu, sí. consulta. Eh, Escucho una voz atrás, no sé quién es. no, no, Mateo creo que. Ahí está, y ya lo silenciamos. ¿Qué decías, Oscar? Consulta. Entonces se lo toma lo mismo como a diputados, a senadores en las elecciones, no, por El ejemplo, sistema por electoral acá es el que mismo. Sí, el sistema electoral es el mismo. cae la representación que sería la misma, entonces no es que como acá que cumple el Senado cumple la representación de la provincia. Claro, no funciona de la misma manera, no. Es un sistema Claro, bicameral, igual que acá, pero claro, tienen otras funcionalidades distintas. listo. Una Ahora bien, ensalada. en términos del sistema electoral, tienen la misma forma de elección. Entonces, lo que suele ocurrir cuando uno mezcla en una misma boleta un componente de proporcionalidad y un componente de mayoritario, es que lo que ocurre es una contaminación de los sistemas electorales. Es decir, que hay un sistema electoral que influye sobre otro. Por lo tanto, el que va a terminar primando es el sistema mayoritario. ¿Sí? Es decir, el sistema mayoritario es el que contamina a la proporcionalidad. Piénsenlo, por ejemplo, desde el caso argentino. Como cuando nosotros decíamos, o fíjense, que teníamos las boletas, ahora va a cambiar eso, ¿no? Pero hasta la actualidad, teníamos la boleta larga en la cual teníamos pegadas la candidatura presidencial, la candidatura de diputados, la de senadores, la de gobernador, papá, y sigue, ¿no? ¿Qué candidatos son los que permiten orientar al votante? Los que están en circunscripción nominal, el presidente, el gobernador y el intendente en el caso argentino. Bueno, esto ocurre de la misma manera en el caso italiano. El que termina siendo el que define el voto es el candidato que va en la circunscripción uninominal, es decir, el candidato que va solo. ¿Sí? Por eso es habitual que cuando se arman las candidaturas electorales para las elecciones en Italia, los personajes que son más conocidos no se presentan dentro de la lista, sino que eligen ir en la circunscripción nominal, porque ahí aparece su nombre y se resalta su nombre. Por lo tanto, el votante elige a la persona conocida y en esa misma elección está arrastrando o está eligiendo al mismo tiempo a la lista que acompaña a esa persona. ¿Sí?
Sí, no sé, alguien preguntó algo o dijo algún ruido ahí. ¿Quién preguntó? ¿O escuché mal? No, yo me conecté y quedó el micrófono abierto, perdón, Bueno, me bueno, estaba listo. sonando la No, nariz. no hay problema, no hay problema. Bueno, entonces, decía, Aprovecho yo, te hago una consulta. sí, Entonces, la circunscripción, acá en el caso italiano, en la parte del sistema proporcional, ahí, en la parte proporcional, la circunscripción son plurinominales, ¿no? ¿O es al revés? claro, o sea, digamos, en un sector de la boleta vos te vas a encontrar con circunscripciones plurinominales, que Y significa que se esa tiene eligen sistema proporcional. más de un diputado por, o un diputado o un senador, ¿no? Por circunscripción. Y en la otra parte de la boleta, que en este caso yo dije izquierda-derecha, es arriba y abajo. Arriba están las circunscripciones plurinominales y abajo la uninominal. Entonces, Ah, perfecto. Bien. Sí, sí. lo que termina ocurriendo es que el candidato que está solo es el que arrastra a la lista que lo acompaña. ¿Sí? ¿Qué implicancias tiene eso? Que evidentemente eso permite fortalecer a, eh, a los partidos más grandes, ¿sí? Que son los que tienen la capacidad de quedarse con un mejor resultado en ambos sectores de la boleta, ¿sí? Piensen ustedes que en la parte proporcional, que sería la parte más participativa, como lo dijimos anteriormente, tiene como principal característica en términos de las variables que nosotros les asignamos a los sistemas electorales, en su tipo de boleta, que estamos hablando de una boleta que es cerrada y bloqueada. ¿Se acuerdan lo que significaba eso? ¿Qué Sí, significaba que una boleta sea cerrada? cerrada que nadie puede cambiar las listas y bloqueada también que no podés modificar esa lista. Exacto. Que eso significa que los partidos proponen una determinada lista que el elector no puede cambiar de ninguna manera. Ni puede tachar candidatos, ni puede agregar candidatos y sobre todo no puede elegir el orden de los candidatos. ¿Sí? Entonces, en ese sector se va a elegir la cantidad de diputados de acuerdo a la proporcionalidad de los votos que sacan los partidos. Se va a hacer a través de una fórmula que algo yo les expliqué otra vez, que es la fórmula de cociente Hare. ¿Sí? Con esa fórmula es que se va a definir, como decíamos antes, 2/3 de los escaños del Parlamento, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. El tercio restante, entonces, se hace con un sistema mayoritario que encima tiene el agregado, para todavía favorecer a estos partidos grandes, tiene el agregado de ser un sistema mayoritario con mayoría simple, en el cual el que gana, el que saca un voto más que los demás, es el ganador. No necesita tener una mayoría especial, por ejemplo, ni de, perdón, una mayoría especial, una mayoría absoluta, quise decir. No necesita tener el 50+1 de los votos, sino que con sacar un voto más que el segundo, ese candidato gana la elección. ¿Sí? Esta característica del sistema electoral va a ser reforzada en términos de la búsqueda de la gobernabilidad por algo que dijimos recién, ¿sí? Que es, no dije yo, perdón, que lo dijo Oscar, que es el tema del umbral electoral. ¿Te acuerdas lo que era el umbral electoral? La posibilidad que tienen los Y un partidos de porcentaje representar, del, claro, del electorado. Perdón, hablaban al mismo tiempo, no entendí nada. ¿Cómo? De a uno, de a uno. Y vos, por favor. Se arrepintió. Bueno, decilo vos, Oscar, entonces. Yo entiendo que el umbral es aquel que puede presentar dentro del padrón electoral una cierta cantidad para considerarse como partido político de votantes A ver, afiliados. perdón, para considerarse como partido político, no, para poder obtener participación en el Congreso o en el Parlamento. ¿Sí? Ah, también. Es un porcentaje mínimo o una cantidad mínima de votos
que un partido tiene que entender para ingresar al reparto de cargos. Es decir, sacás menos de un determinado partido, de una determinada cantidad de votos, perdón, o un determinado porcentaje, vas a quedarte fuera del Parlamento. Por ejemplo, en el caso argentino, el umbral es del 1,5%, que es el umbral de las PASO. Los que no pasan ese umbral no pueden participar en la elección definitiva. Antes, por ejemplo, de las PASO, había un umbral en Argentina del 3%. Eso implicaba que los partidos que no obtenían el 3% no podían ingresar al Congreso. ¿Sí? Bueno, en Italia ocurre algo parecido. Hay umbrales relativamente altos. Cuando los umbrales son altos o tienden a ser altos, tienen como característica que limitan la participación, es decir, limitan la cantidad de partidos que obtienen representación en el Congreso. ¿Sí? Por lo tanto, cuanto más alto sea el umbral, menos partidos representados en el Congreso va a haber. Para que me entiendan, en Italia, para un único partido, el umbral es del 3%. Y si te presentas con una coalición, es del 10%. Tienes un umbral del 10%, es altísimo. ¿Sí? Con lo cual, ¿a qué va a tender la aplicación de estos umbrales? Va a tender a la desfragmentación de los sistemas del sistema electoral y por lo tanto del sistema de partidos. ¿Sí? De hecho, si ustedes van al resultado de la elección del año 2022, se van a encontrar una alta concentración del voto en dos grandes coaliciones. ¿Sí? Una coalición que podríamos definir de coalición de ultraderecha o de derecha y una coalición de izquierda o de centroizquierda, que la triunfadora es la coalición de derecha, que es la coalición liderada por Giorgia Meloni, y que termina ganando las elecciones, pero que en suma de los dos partidos, de los dos grandes coaliciones más precisamente, logran casi el 70% de los votos. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo el sistema de partidos termina defragmentándose. Termina, por lo tanto, por el contrario, concentrándose. Que eso, de hecho, a modo de comentario, siempre es algo que está bueno analizar, se los comento particularmente por los trabajos. Cuando ustedes tengan la oportunidad de analizar alguna elección en alguno de los trabajos que tienen ustedes, esa es una buena cuestión para analizar el resultado electoral. Ver si se fragmentó el sistema de partidos o si se concentró el sistema de partidos. ¿Cómo lo pueden observar? Una de las maneras es, yo se lo mencionaba anteriormente, con el número efectivo de partidos. Comparar el número efectivo de partidos ante la elección y compararlo con el que sucede después de la elección. Y otro es, por ejemplo, a través de lo que se conoce como el índice de concentración, que es ver cuánto porcentaje de voto nuclearon los dos partidos más votados, ¿sí? O las dos coaliciones más votadas, ¿sí? Si se acercan mucho al 100%, va a haber una alta concentración. Si por el contrario, los dos partidos más votados tienen el 40% entre los dos, va a haber una alta fragmentación. ¿Sí? Entonces, eso corre para este caso y también corre para que lo puedan utilizar ustedes también en los casos particulares que eligieron para los trabajos. Entonces, este modelo electoral, este sistema electoral del año 2017, que tiene, como decíamos antes, esta característica mixta, que termina favoreciendo o logrando una contaminación del sistema mayoritario hacia el sistema de representación proporcional, como decíamos al principio, va a tener su potenciamiento, ¿sí? A partir de la reforma constitucional del 2020, que entre otras cosas va a introducir una característica fundamental que también va a ir en el mismo sentido que lo que mencionábamos anteriormente, que es en la reducción del número de diputados y senadores. ¿Sí? Para que ustedes me entiendan, antes de la reforma del 2020 había un total de 630 diputados y de 315 senadores. ¿Sí? Que es un número bastante elevado, parecido, por ejemplo, a la cantidad de diputados que hay en Alemania o que hay en Gran Bretaña. Bueno, a partir del 2020, este número va a caer en ambos casos, tanto en diputados como en el Senado, va a caer drásticamente. Va a pasar de 630 diputados a 400 diputados y por lo tanto va a pasar de 315 senadores, perdón, a 200 senadores. ¿Sí? Es decir, es una caída pronunciada. Son 230 diputados menos
y 115 senadores menos, ¿sí? Entonces, ¿qué implicancias va a tener esto sumado a la reforma electoral del 2017? Justamente volver a lograr o potenciar el hecho de que cada vez haya menos partidos representados en el Parlamento, ¿sí? Al haber menos cargos en disputa, porque tenemos un montón de diputados y senadores menos que antes del 2020, vamos a lograr que menos partidos estén representados. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando nosotros pensamos las circunscripciones electorales? Cuando veíamos las variables del sistema electoral. Cuando teníamos circunscripciones uninominales, o para que lo vean más claro, plurinominales, pero con una magnitud muy pequeña, es decir, aquellas circunscripciones en las cuales se eligen 2 o 3 diputados solamente, vamos a tener menos partidos representados que en aquellas circunscripciones en las cuales tenemos, por ejemplo, como en la caso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, 35 diputados para elegir. Ahí vamos a tener mucho más partidos y por lo tanto vamos a tener un sistema de partidos mucho más fragmentado. Por eso yo les recomendaba en sus trabajos que cuando analicen los sistemas electorales, piensen que hay sistemas electorales propios para cada cargo en disputa. Por ejemplo, para presidente en Argentina, o para intendente, o para gobernador, van a tener probablemente una mayor tendencia hacia el bipartidismo, porque al ser sistemas mayoritarios, hay mucho menos partidos representados. Cuando vayan, por ejemplo, al Congreso de la Nación, o a las cámaras de diputados de las provincias, o al Consejo Liberante de los municipios, se van a encontrar con sistemas de partidos más fragmentados, producto de que al haber más cargos en disputa va a haber más partidos que encuentren su representación en esas legislaturas, ¿sí? Entonces, la reducción, volviendo al caso italiano, la reducción del número de diputados y el número de senadores va a ir en el mismo sentido de lo que decíamos antes, de reducir la cantidad de partidos que participan en el Parlamento. Entonces, todas estas modificaciones, el umbral, la cantidad de diputados y de senadores, el sistema electoral mixto, la forma en que el votante puede votar, que es lo que decíamos antes, que si vota por el candidato uninominal, inmediatamente está votando por una lista asociada, ¿sí? Esto lo que logra es entonces no solo reducir la fragmentación, sino que potenciar la gobernabilidad, ¿sí? Lograr que el partido o el primer ministro que obtenga el triunfo cuente con un suficiente apoyo en el Parlamento para poder gobernar, en el caso de un parlamentarismo, para que no lo destituya con un voto de confianza, y por otra parte, para tener el consenso suficiente para aplicar las políticas públicas que este partido o este primer ministro desee, ¿sí? Fíjense qué diferencia fundamental hay respecto a esta situación inicial que describíamos al principio, de lo que ocurría antes de todas estas reformas, ¿sí? Que nosotros habíamos dicho que nos encontrábamos con un sistema que estaba altamente fragmentado, en el cual teníamos coaliciones mayoritarias en términos de sobredimensión y coaliciones minoritarias, es decir, que tenían un número menor de partidos al que es necesario para alcanzar la mayoría. ¿Por qué ocurría algo que no les mencioné al principio y también es importante de mencionar? ¿Por qué ocurría esta situación? ¿Sí? Porque si ustedes lo piensan desde la lógica, entienden que si todos los partidos lo que tienen como principal objetivo lograr cargos en el gobierno, lógicamente a un partido que no tiene asegurado un cargo en el gobierno no le va a convenir sumarse a una coalición de gobierno si no le reparten cargos por haberse, como premio, digamos, por haberse sumado. Entonces no tendría sentido, por ejemplo, que haya coaliciones sobredimensionadas. O sea, todos esos partidos que ocupan, digamos, que participan de la coalición de gobierno, que aportan sus votos en el Parlamento para formar gobierno, pero que no obtienen cargos, ¿qué sentido tiene si todos los partidos tienen como principal objetivo conseguir cargos? Bueno, lo que ocurre es que todos los partidos justamente no tienen como principal objetivo obtener cargos. Hay partidos que buscan otra cosa a la hora de presentarse a elecciones que no son cargos en el gobierno. Algunos, por ejemplo,
pudiendo obtener un triunfo electoral o pudiendo participar del gobierno, prefieren mantenerse en la oposición, por ejemplo, para asegurar su núcleo de votos, por ejemplo, su núcleo de votantes, ¿sí? Porque entienden que participar de un gobierno que puede llegar a ser impopular para sus votantes les puede generar una pérdida o un daño sobre su núcleo electoral, ¿sí? Entonces, fíjense, ese partido puede participar de la coalición, pero elige no hacerlo para mantener o para potenciar su caudal electoral. Entonces, en este caso, ese partido no está buscando cargos como objetivo principal, sino que está buscando votos, por ejemplo. ¿Sí? Ocurre otra situación, por ejemplo, en la cual el partido que puede participar, o que puede estar en la disyuntiva, digamos, de participar o no de la coalición de gobierno, puede, o decantarse, mejor dicho, por participar de la coalición de gobierno, porque, por ejemplo, quiere impulsar una política pública. Entonces, le conviene sumarse a la coalición de gobierno, ¿sí? Porque justamente participar del gobierno le permite que la política pública que le da origen o sustento a ese partido o a esa coalición pueda aplicarse efectivamente en el poder. Por ejemplo, eso ocurre mucho con, algo que es bastante común en Europa, que es los partidos ambientalistas, ¿sí? Que le dan una importancia sustancial a la cuestión ecológica. Como esos partidos se forman principalmente para defender una política pública ambiental o ecológica, van a sumarse a las coaliciones siempre y cuando esa política o el gobierno, digamos, acuerde que esa política pública en específico sea desarrollada. Perdón, estos partidos no van a estar sumándose al gobierno en busca ni de cargos, ni de votos, como decíamos antes, sino en búsqueda de políticas públicas. ¿Sí? Entonces, fíjense que partimos de partidos que únicamente tenían como objetivo único obtener cargos y pasamos a partidos que ya tienen otros objetivos que pueden ser la aplicación de políticas públicas y la aplicación o conseguir o mantener un determinado caudal de votos. Entonces, esta multiplicidad de objetivos de los partidos es lo que permitía que efectivamente tengamos coaliciones sobredimensionadas, perdón. ¿Sí? Lo que cambia con esta mayor concentración, o por el contrario, una desfragmentación del sistema de partidos, es que al haber menos partidos representados, va a haber una mayor tendencia de los partidos a buscar cargos. Por lo tanto, va a dejar de ser conveniente para los partidos participar o formar parte de coaliciones cuando no tenés asegurado un cargo en el gobierno. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan cuando nosotros veíamos la forma de contar partidos de Sartori, que decíamos que había partidos orientados al gobierno y partidos orientados a la oposición? ¿Se acuerdan de esto? ¿O no se acuerdan? Que habíamos dicho que los partidos orientados al gobierno, para contarlos, teníamos que ver su fuerza electoral y su fuerza parlamentaria. Y en el caso de los partidos orientados a la oposición, teníamos que, para contarlos, ver si tenían capacidad de chantaje. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Sí, ¿O no se sí, acuerdan? algo sí, Facundo. Bueno, Que entonces, podían decidir o presionar para las tomas de decisiones ante el requerimiento de un voto. claro, eso es la capacidad de chantaje, correcto, correcto. Bueno, ¿se acuerdan entonces? Efectivamente, bueno, entonces, lo que va a haber al reducir la fragmentación del sistema de partidos es cada vez menos presencia de estos actores de veto que mencionaba Oscar, menos actores con capacidad de chantaje, con capacidad de bloquear una determinada votación en el Congreso. ¿Sí? Si todos los partidos están orientados al gobierno, es decir, que buscan obtener cargos, por lo tanto, vamos a tener coaliciones que sí tengan el número necesario, es decir, que sean coaliciones mínimamente ganadoras, sí, que tienen el número mínimo de partidos necesarios para
obtener esa mayoría que forme gobierno. Entonces, lo que se va a buscar entonces con la reforma electoral 2017 en Italia y con el potenciamiento que veíamos con la reforma constitucional del 2020 es justamente llevar la situación de lo que mencionamos anteriormente, de ese tipo de coaliciones, a las coaliciones mínimas ganadoras, que son las que vamos a encontrar a partir del 2018 en adelante, sobre todo a partir del 2020 con la reforma constitucional. Entonces, volviendo a esta dicotomía que planteábamos al principio entre más representación y gobernabilidad, en Italia pasamos fuertemente a partir de estos cambios de una mayor representatividad a una mayor gobernabilidad. ¿Sí? Vamos a experimentar una mayor estabilidad en los gobiernos y por lo tanto no solo estabilidad en términos de duración, sino como decíamos antes, en términos de eficacia a la hora de tomar decisiones. Cuando digo eficacia a la hora de tomar decisiones, me refiero a que la decisión que toma el primer ministro sea efectivamente aplicable en la práctica, ¿sí? Y no encuentre un rechazo inmediato. Entonces, fíjense, repito, cómo pasamos. Tocamos el sistema electoral, es decir, le sacamos la total proporcionalidad y le sumamos un componente de sistema mayoritario y por lo tanto con eso logramos afianzar la gobernabilidad. Bueno, eso es lo que entonces se buscó hacer en 2017 y en 2020 y que como decíamos antes se aplicó en 2018 y 2022, que son las últimas dos elecciones generales en Italia. ¿Sí? De hecho, si ustedes revisan la historia previa de Italia, van a ver que, como decíamos también al principio, hubo muchos gobiernos que se acortaron anteriormente. Digamos que primeros ministros que ganaron la elección, pero que no terminaron su mandato y su mandato fue completado por otro primer ministro. Bueno, eso dejó de ocurrir, ¿sí? Al menos por ahora dejó de ocurrir. Llegamos entonces a lo que les había adelantado, digamos, de alguna manera al principio, respecto de el triunfo de Giorgia Meloni en el año 2022, ¿sí? Que suele mencionarse el triunfo de Meloni como la primera vez que un gobierno decididamente se quiere de derecha, si es que es válida la apreciación, llega al gobierno italiano. Cuestión que es, en principio, cuestionable, porque desde el fracaso o del debilitamiento, si quieren, de la democracia cristiana, estos partidos o estos líderes que vienen, entre comillas, de afuera de la política, porque Meloni no llega a la primera magistratura sin haber tenido participación previa, pero estos partidos, digamos, que surgen como contestación al debilitamiento de los partidos tradicionales, ya tenían una larga experiencia en Italia, sobre todo, como decíamos recién, a partir de la irrupción de Berlusconi a mediados de los 90. Nosotros habíamos dicho, la crisis de los partidos tradicionales, sobre todo de la democracia cristiana, a principios de los 90, tiene como expresión el triunfo de Berlusconi en el 93-94, y por lo tanto, la primera vez que llega un partido no tradicional, postulando en ese caso, en el caso de Berlusconi, a un outsider, a alguien que venía del mundo empresarial, para convertirse en el primer ministro italiano. Bueno, a partir de ese momento, eso ya de hecho, como lo revisamos recién, se convierte en una característica. ¿Sí? Lo que en una primera instancia era una novedad, se convierte en una característica, porque se suceden, como lo habíamos mencionado recién, se suceden gobiernos de outsiders completados por gobiernos de tecnócratas o de expertos, digamos, que no tienen un perfil político. Entonces, la llegada de Meloni representa una determinada novedad, pero tiene que ver con lo que ocurre, o es explicable de alguna manera, con lo que ocurre en la política italiana en los últimos 20, 30 años. ¿Sí? Lo que aparece como novedad es este ejercicio de la gobernabilidad que antes no estaba tan presente. Estos gobiernos outsiders que podían iniciar con una alta debilidad y que ante la primera crisis externa al Parlamento, como lo veíamos anteriormente,
caían, terminaban en la renuncia del primer ministro. Por ejemplo, Berlusconi ha tenido que renunciar en 2011, digamos, su mandato se acortó. Es lo que ahora no está ocurriendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sistema italiano tuvo que o tendió a renovar y a reforzar la gobernabilidad, de lo que veíamos anteriormente. Meloni, una vez en el gobierno, toma este pasado, digamos, que la antecede en términos de esta búsqueda de mayor gobernabilidad, y ¿qué les parece a ustedes? Que trata eh, de volver a un sistema más representativo o de potenciar mayormente la gobernabilidad que se había conseguido con esta reforma que mencionábamos anteriormente. Potenciar la gobernabilidad, Bien, ¿y de qué manera entonces piensan ustedes que se puede haber propuesto hacer esto? buscando una representación mucho más directa, acercándose hacia el sistema presidencialista, o cuestiones similares donde el constante debate que se da en el parlamentarismo, ella considera que no es beneficioso para Italia. Por ello, ella veo que busca más posiciones presidencialistas que a ella entiendo que la favorecen, y a su partido, ¿no? Es literal lo que dijiste, Edgardo. Lo que trata de hacer Meloni en su propuesta de reforma política, perdón, es ir hacia el mayor, digamos, en esa dicotomía que mencionamos anteriormente, ir al pasar de una gobernabilidad moderada al extremo total de una de esas dos puntas, digamos, de esos dos extremos, que es llevarlo hacia, como bien dijo Edgardo correctamente, hacia una situación más parecida a lo que ocurre en un sistema presidencialista. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cuando nosotros vimos formas de gobierno, ahora no me acuerdo si lo vieron conmigo con Ezequiel, pero no importa. Cuando nosotros vimos formas de gobierno, habíamos hecho un cuadrito mental, un esquema mental, en el cual comparábamos la misma variable en lo que ocurría en un parlamentarismo con un presidencialismo. ¿Sí? Entonces, una de las primeras características, y diría yo, la característica central que diferenciaba a un parlamentarismo de un presidencialismo, era la forma de elección del Poder Ejecutivo. En el caso del presidente o del presidencialismo, estábamos siempre ante una elección popular directa, es decir, que los votantes eligen con su voto directamente a la persona que va a ocupar ese cargo, mientras que en el caso del parlamentarismo ocurre lo contrario. Los ciudadanos votan a una serie de parlamentarios y estos parlamentarios se reúnen en el Parlamento y eligen a su vez al primer ministro a través de su voto de confianza. ¿Sí? Bueno, entonces, una de las primeras características que plantea la reforma planteada por Meloni tiene que ver con modificar esto, con ir hacia la elección directa del primer ministro. ¿Sí? Ir hacia la elección directa del primer ministro, con lo cual ya no vamos a tener esta elección indirecta, perdón, propia del parlamentarismo, sino que vamos a tener una elección popular directa al estilo del presidencialismo. Con lo cual podríamos decir que si esto triunfa, casi que ya no se podría hablar de parlamentarismo italiano. Estaríamos casi pasando, diría que casi no, totalmente pasando a un presidencialismo. ¿Sí? Porque tenemos entonces una elección directa del primer ministro. ¿Qué situación o qué consecuencia genera que nosotros pasemos de una elección popular indirecta a una elección directa? Una, por ejemplo, es que, lógicamente, va a haber un mayor componente